Mi nombre es Elena, tengo 36 años, y nunca imaginé que el funeral de mis padres sería el día que cambiaría todo. De pie junto a mi hermana Carolina, mientras ella susurraba exigencias sobre nuestra herencia, no podía prever cómo la lectura del testamento de mis padres la silenciaría por completo y revelaría la verdad que nos ocultaron toda la vida. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees, y si esta historia te conmueve, asegúrate de seguirnos, porque mañana tengo algo muy especial preparado. La lluvia golpeaba suavemente las vidrieras de la capilla de Westbrook, creando una banda sonora melancólica para la solemne ocasión. La pequeña iglesia estaba abarrotada, un testimonio del impacto que mis padres dejaron en nuestra comunidad de Millfield. Personas de todos los ámbitos de nuestras vidas se reunieron. Colegas de mi padre de la universidad, donde enseñó literatura durante 30 años, voluntarios de mi madre del centro comunitario, vecinos que nos vieron crecer y familiares que viajaron desde todo el país. Me senté en la primera fila, con mi vestido negro cuidadosamente alisado sobre las rodillas, mirando los 2 ataúdes de caoba adornados con arreglos de lirios blancos. El accidente automovilístico fue repentino. Una noche lluviosa, una curva cerrada, un conductor que cruzó la línea central. Ambos se fueron en un instante, sin despedidas ni palabras finales de sabiduría. El funeral conjunto parecía apropiado para una pareja que pasó 42 años juntos, rara vez separados. Carolina, sentada a mi lado, tamborileaba sus tacones de diseñador contra el suelo de madera. A pesar de la gravedad del momento, su dolor lucía glamuroso. Un vestido Prada negro y maquillaje impecable proyectaban una imagen de elegante tristeza. Cada pocos minutos, secaba sus ojos con un pañuelo bordado, asegurándose de que su exhibición pública de emoción permaneciera intacta sin arruinar su costoso rímel. Nuestra relación siempre fue complicada. 7 años menor que yo, Carolina fue la hija predilecta desde su nacimiento. Hermosa, encantadora y excepcionalmente hábil para conseguir lo que quería. Yo heredé la naturaleza académica de mi padre y el enfoque práctico de mi madre, mientras que Carolina desarrolló un talento para la actuación y la persuasión. A los 18, dejó nuestro pequeño pueblo rumbo a Los Ángeles con sueños de convertirse en actriz. La realidad fue menos brillante. Pequeños papeles en comerciales, unas pocas líneas en episodios de televisión olvidables y un seguimiento en redes sociales que le daba más validación que su carrera real. Yo me quedé en Millfield, construyendo una vida que, aunque modesta desde fuera, para mí era significativa. Tras graduarme en biblioteconomía, trabajé en la biblioteca universitaria antes de convertirme en la bibliotecaria jefe del pueblo. Renové la vieja cabaña de mis abuelos, cultivé un huerto que proveía la mayoría de mis alimentos y forjé amistades profundas con personas que me conocían de toda la vida. Carolina solía describir mi existencia como aburridamente provinciana, un término que llegué a aceptar con orgullo. Mientras el pastor concluía su eulogía con un verso del poema favorito de mi padre, sentí la mano de Carolina apretar mi brazo. «¿Cuándo llega el abogado?», susurró, su voz más impaciente que apesadumbrada. «El señor Morales dijo que estaría aquí después del servicio», respondí suavemente. «Señor Harrington», corregí. «Y sí, nos encontrará en la casa una vez que todos hayan presentado sus respetos». Ella asintió, aparentemente satisfecha, y volvió a su papel de hija devastada mientras comenzaba el himno final. Canté en voz baja, encontrando consuelo en las palabras familiares. Al concluir el servicio, la fila de condolencias pareció interminable. Cada persona traía una historia, un recuerdo o un abrazo cálido. El profesor Gómez, jefe del departamento de mi padre, tomó mi mano y habló de su brillantez en el aula. La señora Aguilar, del huerto comunitario, detalló cómo mi madre transformó el vecindario con su incansable trabajo voluntario. Cada interacción añadía una pieza al mosaico de las vidas de mis padres, revelando facetas que no había apreciado plenamente mientras estaban vivos. Carolina, mientras tanto, desempeñaba su papel con precisión,
aceptando condolencias con un equilibrio perfecto de gratitud y dolor visible, aunque su atención se dispersaba cuando la conversación no giraba en torno a ella. «Elena, querida», dijo una voz familiar, sacándome de mis pensamientos. Tía Mariana, la hermana mayor de mi madre, me envolvió en un abrazo con aroma a lavanda. «¿Cómo estás sobrellevando esto?» «Estoy bien», respondí, sorprendida de que no fuera del todo mentira. El duelo llegaba en oleadas, momentos de cruda realidad seguidos de periodos de entumecimiento funcional. Ver cuánto los querían ayuda. Eran personas extraordinarias, asintió Mariana, manteniendo su brazo alrededor de mis hombros. Y estaban tan orgullosos de ti, Elena. Tu madre me llamó la semana pasada, entusiasmada con el programa de alfabetización que iniciaste en la biblioteca. Un nudo se formó en mi garganta. Nunca me lo mencionó. No necesitaban decírtelo, dijo Mariana suavemente. Lo demostraban al hablar de ti con todos. Carolina apareció a nuestro lado, su sonrisa brillante pero sus ojos fríos. Tía Mariana, qué bueno que hayas venido desde tan lejos. Le dio un abrazo breve, cuidando no desarreglar su maquillaje. Te unirás a nosotras en la casa. Tendremos una pequeña reunión antes de hablar con el abogado de la familia. La forma en que enfatizó abogado de la familia llevaba un tono de anticipación inconfundible. Los ojos de Mariana pasaron entre nosotras, percibiendo algo que no pude identificar. Por supuesto, querida, dijo, palmeando el brazo de Carolina. Estaré allí en breve. Mientras la multitud se dispersaba, Carolina y yo nos dirigimos a nuestros autos separados. Ella había alquilado un SUV negro elegante, reacia a ser vista en algo menos impresionante, mientras yo conducía el mismo sedán confiable que tenía desde hace casi una década. «Te encontraré en la casa», gritó por encima del hombro. «No me esperes si me retraso. Necesito hacer una llamada rápida». Asentí, observándola mientras se deslizaba en el asiento del conductor. Comenzaba a aplicarse lápiz labial fresco en el retrovisor. El contraste entre nosotras nunca había sido más evidente. Carolina abordando incluso el funeral de nuestros padres como una oportunidad de networking, mientras yo luchaba por mantener la compostura ante un duelo genuino. El trayecto a nuestra casa de infancia duró menos de 10 minutos, pero ofreció un momento bienvenido de soledad. Al pasar por las calles familiares de Millfield, la escuela primaria donde ambas estudiamos, el parque donde papá nos enseñó a andar en bicicleta, la heladería donde mamá nos llevaba tras las citas al dentista como un premio contradictorio, sentí la realidad de su ausencia asentándose en mis huesos. Nunca más saludarían desde el porche cuando llegara, nunca más llamarían para ver cómo estaba, nunca más enviarían un paquete de galletas caseras solo porque sí. Varios autos ya estaban estacionados cuando llegué. La señora Calderón, la vecina, había organizado la reunión posterior al funeral, coordinando a un grupo de amigos de mis padres para proveer comida y asegurarse de que Carolina y yo no tuviéramos que preocuparnos por los detalles de la hospitalidad. El gesto era típico de la comunidad que mis padres habían cultivado, práctico, considerado y ejecutado sin alarde. Dentro, la casa parecía familiar y extraña a la vez. Los muebles estaban exactamente donde siempre habían estado. La colección de tazas vintage de mi madre aún en la vitrina. Los libros queridos de mi padre alineados en los estantes. Pero faltaba algo esencial, la energía que convertía este edificio en un hogar. Sin el tarareo de mi madre en la cocina o los comentarios distraídos de mi padre sobre lo que estuviera leyendo, las habitaciones parecían un museo dedicado a una vida que ya no existía. Las personas se movían por el espacio con la reverencia torpe reservada para los recién enlutados, ofreciendo comida que no podía imaginar comer y frases de consuelo que pasaban sobre mí sin penetrar la niebla del duelo. Acepté cada interacción con gratitud automática, cumpliendo con el rol de buena anfitriona como mi madre habría esperado. Carolina llegó 45 minutos después, haciendo una entrada que captó momentáneamente la atención de todos. Se movió por la reunión con encanto practicado, aceptando condolencias con asentimientos gráciles y lágrimas estratégicamente colocadas. Desde el otro lado de la sala,
Observé cómo conversaba con parientes lejanos, dirigiendo sutilmente las conversaciones hacia ella misma. Lo difícil que era esta pérdida para ella en particular. Lo complicado que había sido pausar su vida en Los Ángeles. Lo valiente que estaba siendo al sobrellevarlo. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Me giré para encontrar a Jaime Aranda junto a mí, con un plato de comida intacta en las manos. Habíamos salido brevemente en la secundaria antes de establecer una amistad cómoda, que sobrevivió a mis años en la universidad y su tiempo en el ejército. Ahora jefe de policía de Millfield, Jaime fue una de las primeras personas a las que llamé tras recibir la noticia del accidente. Carolina siempre ha sabido cómo dominar una sala, dije, más cansada que resentida. Jaime asintió, su expresión comprensiva. ¿Cómo estás realmente, Elena? La pregunta, sin pretensiones ni actuación, casi rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Aún no estoy segura, admití. No se siente del todo real. No lo hará por un tiempo, dijo en voz baja. Tras la muerte de mi padre, seguí tomando el teléfono para llamarlo durante meses. La honestidad simple de su respuesta fue más reconfortante que todas las condolencias formales juntas. Permanecimos en un silencio amistoso, observando la dinámica social de la reunión. El señor Morales acaba de llegar, señaló Jaime, indicando la puerta principal donde el abogado de mis padres se quitaba el abrigo. ¿Quieres que distraiga a Carolina mientras lo recibes? Sonreí con gratitud. ¿Tan obvio es? Solo para alguien que las conoce a ambas desde la primaria, respondió, dándome un suave apretón en el hombro antes de dirigirse hacia mi hermana, quien dominaba una conversación con el amigo más antiguo de mi padre. El señor Morales había sido el abogado, asesor financiero y amigo de mis padres desde que tengo memoria. Su cabello plateado y gafas de montura fina le daban el aire de un profesor distinguido más que de un abogado de pueblo. Me vio de inmediato y cruzó la sala con pasos decididos. Elena, dijo cálidamente, tomando mis manos, mis más profundas condolencias. Tus padres eran personas extraordinarias. Gracias por venir, señor Morales, y por manejar todo tan eficientemente. Por supuesto. Miró alrededor de la sala abarrotada. Quizá deberíamos discutir los arreglos para revisar el testamento. Tus padres fueron muy específicos sobre sus deseos. Antes de que pudiera responder, Carolina apareció a nuestro lado, como invocada por la mención del testamento. Señor Morales, dijo, extendiendo la mano, soy Carolina Méndez, la hermana de Elena. Creo que hablamos brevemente por teléfono ayer. Sí, señorita Méndez. Como le decía a Elena, debemos organizar la lectura del testamento. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, síguenos. Significa mucho para nosotras. Carolina asintió con entusiasmo. Podríamos despejar la casa ahora si está listo. Estas cosas se manejan mejor rápido, ¿no cree? El señor Morales ajustó sus gafas. En realidad, tus padres dejaron instrucciones explícitas. El testamento se leerá mañana a las 10 de la mañana en mi oficina, con ambas presentes, junto con algunas personas específicas que nombraron. La sonrisa perfectamente mantenida de Carolina titubeó. ¿Mañana? Pero tengo un vuelo a Los Ángeles programado para mañana por la noche. Seguro podemos resolverlo ahora que todos están aquí. Me temo que tus padres fueron muy claros, respondió Morales con cortesía pero firmeza. Mañana a las 10 en mi oficina en Main Street. También pidieron que su amigo cercano, el doctor Hugo Chávez, esté presente, junto con tu tía Mariana. Observé la confusión cruzar el rostro de Carolina. ¿El doctor Chávez? ¿El colega de papá del departamento de biología? ¿Qué tiene que ver con el testamento de nuestros padres? La expresión de Morales no reveló nada. Todo se explicará mañana, señorita Méndez. Ahora, si me disculpan, debo presentar mis respetos a otros amigos de tus padres antes de irme. Mientras se alejaba, Carolina se volvió hacia mí, la irritación evidente en la tensión de su mandíbula. Esto es ridículo. ¿Por qué tanto drama? ¿Por qué no puede decirnos qué hay en el testamento ahora?
Mamá y papá debían tener sus razones, dije, aunque compartía su confusión sobre la participación del doctor Chávez. El biólogo había sido un invitado frecuente en las cenas de nuestra infancia, pero nunca lo consideré particularmente cercano a mis padres. Carolina emitió un sonido despectivo. Probablemente es papá siendo dramático desde el más allá. Sabes cómo amaba sus misterios y giros argumentales. Revisó su reloj adornado con diamantes. Supongo que tendré que cambiar mi vuelo. No es que probablemente valga la pena quedarse. La implicación era clara. No esperaba que la herencia fuera sustancial. Nuestros padres vivieron cómodamente pero con modestia, con el salario de profesor de mi padre y los ingresos a tiempo parcial de mi madre en la librería que administraba. La casa era su principal activo, y Carolina había dejado claro en sus visitas esporádicas que la encontraba dolorosamente anticuada y provinciana. Estoy segura de que proporcionaron para ambas de manera justa, dije, tratando de evitar que la conversación se convirtiera en una discusión durante la reunión conmemorativa de nuestros padres. La sonrisa de Carolina no llegó a sus ojos. Oh, no estoy preocupada por la justicia, Elena. Solo espero que fueran realistas sobre nuestras diferentes situaciones. Tu vida aquí está. Hizo un gesto vago hacia la modesta sala de estar, ya establecida. Mientras tanto, estoy intentando construir una carrera en una de las ciudades más caras del país. El desdén familiar hacia mis elecciones dolió, pero había aprendido hace tiempo que enzarzarme en las comparaciones competitivas de Carolina solo las fomentaba. En cambio, me excusé para ver cómo estaba tía Mariana, quien estaba sentada en silencio en el sillón favorito de mi padre, hojeando un viejo álbum de fotos que encontró en la estantería. ¿Encontraste algo bueno?, pregunté, sentándome en el reposapiés junto a ella. Sonrió, girando el álbum para que pudiera ver. Tu 5º cumpleaños. Mira qué seria estabas cortando el pastel con precisión. La foto me mostraba con coletas y un vestido de fiesta, mi rostro joven concentrado en la tarea, mientras mis padres observaban con evidente deleite. Carolina, aún una bebé, intentaba alcanzar el pastel desde los brazos de nuestra madre, ya mostrando signos de la impulsividad que caracterizaría su enfoque de la vida. Algunas cosas nunca cambian, dije con una pequeña sonrisa. Mariana palmeó mi mano. Más cosas de las que podrías pensar. Cerró el álbum con cuidado. ¿Te quedarás en la casa esta noche? Asentí. Parecía más fácil que ir y venir desde mi lugar. Carolina también se quedará en su antigua habitación. Bien, no deberías estar sola ahora mismo. Miró hacia donde Carolina conversaba animadamente con un primo lejano que trabajaba en televisión. Ninguna de las dos. A medida que avanzaba la tarde, los invitados se fueron yendo con abrazos finales y promesas de mantenerse en contacto. Para la noche, solo quedaban familiares. Tía Mariana, tío Felipe, algunos primos que viajaron desde fuera del estado, y Carolina, quien se había retirado a su antigua habitación para hacer llamadas importantes. Me moví por la casa en un aturdimiento, recogiendo platos y vasos abandonados en piloto automático. La tarea mundana ofrecía un enfoque temporal, algo concreto que lograr cuando todo lo demás parecía abrumadoramente abstracto. La realidad de que mis padres nunca más cruzarían la puerta principal, nunca se sentarían en la mesa de la cocina tomando café y haciendo crucigramas juntos, nunca me llamarían con preguntas aleatorias sobre la biblioteca o actualizaciones del vecindario. Aún era demasiado enorme para comprenderla completamente. Deja eso, Elena, dijo tía Mariana suavemente, tomando una pila de platos de mis manos. Felipe y yo limpiaremos. Deberías descansar. No creo que pueda, admití. Cada vez que me detengo, me golpea todo de nuevo. Ella asintió, comprensiva. Me sentí igual después de que murió tu abuelo. Reorganicé toda mi cocina a las 3 de la mañana. Me guió al sofá. Pero necesitas conservar tus fuerzas para mañana. ¿Qué crees que pasa con el testamento?, pregunté, finalmente dando voz a la pregunta que me había estado inquietando. ¿Por qué las instrucciones específicas y por qué incluir al doctor Chávez? La expresión de Mariana fue cuidadosamente neutral. Creo que deberíamos respetar los deseos de tus padres
y esperar hasta mañana para esas respuestas. Algo en su tono sugería que sabía más de lo que decía, pero antes de que pudiera insistir, Carolina bajó las escaleras, su irritación precediéndola como un frente de tormenta. Esto es completamente inaceptable, anunció, agitando su teléfono para enfatizar. ¿Sabes cuánto cuesta cambiar un boleto de primera clase de última hora? ¿Y para qué? ¿Una lectura dramática de un testamento que podría haberse manejado hoy? Carolina, comenzó Mariana, tus padres tenían sus razones. Sus razones son irrelevantes ahora, ¿no es así? Interrumpió Carolina. Se han ido, y nosotras lidiamos con las consecuencias prácticas. Tengo compromisos en Los Ángeles, una audición importante que ahora tuve que reprogramar, arriesgándome a perder la oportunidad por completo. Sentí un destello de ira atravesar mi duelo. Nuestros padres acaban de morir, Carolina. Tal vez tu carrera de actriz pueda esperar unos días. Sus ojos se entrecerraron. Fácil para ti decirlo. Tu pequeño trabajo en la biblioteca estará esperándote sin importar qué. Algunas tenemos que luchar por cada oportunidad. Antes de que pudiera responder, Mariana se interpuso entre nosotras. Este no es el momento ni el lugar. Ambas están de duelo, y el duelo nos hace decir cosas que no queremos. Carolina resopló, pero no discutió más. Bien, nos encontraremos en la oficina del abogado mañana. Supongo que no hay nada más que requiera mi presencia esta noche. Sin esperar respuesta, tomó su abrigo de diseñador y su bolso. Necesito aire. No me esperen despiertas. La puerta principal se cerró tras ella con más fuerza de la necesaria, dejando un silencio incómodo. Siempre has sido teatral, dije finalmente, intentando aligerar el ambiente. La sonrisa de Mariana no llegó a sus ojos. Descansa, Elena. Mañana será importante. Su elección de palabras me pareció extraña, pero el agotamiento comenzaba a superar la curiosidad. Tras despedir a los familiares restantes con promesas de reconectar mañana, me encontré sola en mi hogar de infancia por primera vez desde el accidente. El silencio era abrumador. Me moví de habitación en habitación, tocando objetos familiares. Las gafas de lectura de mi padre dejadas en su escritorio, los guantes de jardinería de mi madre colgados junto a la puerta trasera, esperando manos que nunca los usarían de nuevo. Cada elemento era un fragmento de la vida que construyeron, ahora congelado en el tiempo como artefactos en un museo. En su dormitorio, todo permanecía tal como lo dejaron esa última mañana. La novela de mi madre abierta en su mesita de noche, el suéter de mi padre sobre la silla, sus batas colgadas lado a lado en el armario compartido tras 4 décadas de matrimonio. La intimidad del espacio hacía su ausencia aún más palpable. Me senté en el borde de su cama, permitiendo finalmente que las lágrimas que contuve todo el día fluyeran libremente. El duelo llegaba en oleadas abrumadoras, recuerdos inundándome con cada sollozo. Mi padre enseñándome a leer, mi madre vendando rodillas raspadas, ambos asistiendo a cada evento escolar a pesar de sus apretadas agendas, su apoyo inquebrantable cuando decidí ser bibliotecaria en lugar de seguir una carrera más lucrativa. Fueron padres imperfectos, como todos lo son, a veces distraídos, ocasionalmente malentendiendo, humanos en sus limitaciones. Pero amaron consistentemente, presentándose día tras día con compromiso inquebrantable. Esa base moldeó mi enfoque de la vida, informando mis elecciones y valores de maneras que solo ahora comenzaba a apreciar plenamente. Carolina había experimentado la misma crianza, pero emergió con prioridades y perspectivas tan diferentes. Había algo fundamentalmente distinto en cómo nuestros padres se relacionaron con cada una de nosotras, ¿o simplemente interpretamos el mismo amor a través de lentes diferentes? Estas preguntas, antes académicas, ahora se sentían urgentes ante la misteriosa reunión de mañana. Finalmente, el agotamiento venció al duelo, y me quedé dormida completamente vestida sobre la cama de mis padres, rodeada de su aroma persistente y los ecos de una vida de amor. La mañana llegó con una claridad dura, la luz del sol entrando por las ventanas, que mi madre habría abierto para dejar entrar el aire fresco. Desperté desorientada, olvidando momentáneamente dónde estaba y por qué.
Entonces, la realidad regresó con fuerza implacable. El accidente, el funeral, la inminente lectura del testamento. Tras una ducha rápida y un cambio de ropa, preparé café en la cocina donde mis padres comenzaban cada día juntos durante décadas. El ritual familiar trajo consuelo y dolor, la memoria muscular guiándome mientras mi mente consciente lidiaba con su ausencia permanente. Carolina llegó exactamente a las 9:30, impecablemente vestida con otro atuendo de diseñador que lograba ser apropiado para un funeral y a la vez a la moda. Su maquillaje era impecable, ocultando cualquier evidencia del costo emocional de los últimos días. ¿Vas a usar eso?, preguntó a modo de saludo, observando mi sencillo vestido negro y cardigan. Buenos días a ti también, respondí, ignorando la crítica. ¿Café? Sacudió la cabeza. Ya tomé mi matcha matutino. Deberíamos irnos. Quiero hablar con el señor Morales antes de que comience esta lectura oficial. El trayecto a la oficina del abogado fue silencioso, la tensión llenando el auto como un tercer pasajero invisible. Carolina revisaba su teléfono repetidamente, suspirando dramáticamente ante mensajes que aparentemente requerían su atención urgente. Yo me concentré en las calles familiares de Millfield, encontrando consuelo en el telón de fondo inmutable de mi vida. La oficina del señor Morales ocupaba el segundo piso de uno de los edificios históricos de Main Street, su entrada marcada por una placa de latón discreta. La recepción era cálidamente tradicional. Sillas de cuero, revestimientos de roble y archivos de papel visibles en el escritorio de la asistente. Señorita Ramírez, señorita Méndez, nos saludó la recepcionista con calidez profesional. El señor Morales las espera. El doctor Chávez y la señora Burgos ya han llegado. Carolina se enderezó de inmediato, adoptando lo que reconocí como su modo de networking. Alerta, encantadora y calculadora. Perfecto, entonces. Nos condujeron a una sala de conferencias donde tía Mariana y el doctor Chávez estaban sentados en lados opuestos de una mesa pulida. El señor Morales se puso de pie cuando entramos, señalando las 2 sillas restantes. Gracias a ambas por venir. Sé que es un momento difícil, pero sus padres fueron firmes respecto al manejo de su patrimonio. Colocó una carpeta sobre la mesa, sus movimientos deliberados y formales. Antes de comenzar, debo mencionar que dejaron una carta para leer primero. Carolina se movió con impaciencia. ¿Una carta? ¿Es realmente necesario antes de llegar a los términos del testamento? Lo es, según las instrucciones explícitas de sus padres, respondió Morales, su tono dejando claro que no era negociable. Sacó un sobre de la carpeta y rompió el sello. Está dirigido a ambas, en la letra de su madre. Mientras comenzaba a leer, noté que el doctor Chávez nos observaba con una intensidad que parecía fuera de lugar para el colega afable de mi padre. Algo significativo estaba desarrollándose, aunque aún no podía discernir su forma. Mis queridas hijas, leyó Morales. Si están escuchando esto, entonces Hugo y yo hemos dejado este mundo. Ojalá juntos, como vivimos la mayor parte de nuestras vidas. No hay una manera fácil de compartir lo que sigue, pero creemos que merecen la verdad, por tardía que sea. Las palabras flotaron en el aire como partículas de polvo suspendidas. Sentí como si me hubieran golpeado, mi respiración atrapada dolorosamente en el pecho. Junto a mí, Carolina se había quedado completamente inmóvil, sus reacciones performativas abandonadas en un shock genuino. Esto puede ser un shock profundo, continuó Morales, su conducta profesional suavizándose ligeramente en reconocimiento a la bomba que estaba entregando. Pero por favor comprendan que Hugo las amó a ambas con todo su corazón desde el momento en que entraron en su vida. En su mente y alma, él fue su padre en todos los sentidos que importan. Carolina encontró su voz primero. Esto es absurdo, dijo, su tono cortante por la incredulidad. ¿Algún tipo de broma terrible? Nuestro padre... Su voz se quebró en la palabra papá. Nunca nos habría ocultado algo así. Morales hizo una pausa, su expresión comprensiva pero firme. Le aseguro, señorita Méndez, que no es una broma. Sus padres, su madre y Hugo
Consultaron conmigo extensamente sobre cómo manejar esta revelación. Si me permiten continuar, creo que la carta responderá muchas de sus preguntas. Asentí entumecida, incapaz de formar palabras. Toda mi comprensión de la historia de mi familia se desmoronaba, dejándome a la deriva en un mar de incertidumbre. La verdad es simple y complicada a la vez, continuó la carta. Conocí a su padre biológico, el doctor Hugo Chávez, durante mi primer año trabajando en la biblioteca universitaria. Era un brillante profesor de biología recién llegado de Venezuela en una beca de investigación. Nuestra conexión fue inmediata y profunda, pero también imposible debido a las realidades sociales de la época. En 1985, una relación interracial entre un científico inmigrante venezolano y una bibliotecaria de un pueblo pequeño creó complicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Cuando descubrí que estaba embarazada de Elena, nos enfrentamos a elecciones imposibles en un tiempo y lugar que ofrecían poco apoyo para nuestra situación. Hugo Ramírez fue mi querido amigo de la infancia, que siempre tuvo sentimientos profundos por mí. Cuando le confié mi embarazo, ofreció una solución que en ese momento parecía el mejor camino para todos. Se casaría conmigo, le daría su nombre al bebé y criaríamos al niño juntos como propio. El doctor Chávez, enfrentando presiones de su departamento y preocupado por su estatus de visa, aceptó a regañadientes. Lo que comenzó como un arreglo de conveniencia evolucionó en amor y compañerismo genuinos. Hugo Ramírez se convirtió en mi verdadero compañero, mi mejor amigo y un padre devoto. Cuando Carolina nació 7 años después, ella también fue hija biológica de Hugo Chávez, concebida durante una breve reconciliación que todos reconocimos como un error, pues amenazaba la estabilidad de la familia que habíamos construido. Durante su infancia, el doctor Chávez permaneció en nuestras vidas como un amigo de la familia y colega de su padre. Este arreglo, aunque doloroso para él, le permitió ser parte de sus vidas de alguna manera, mientras mantenía la estabilidad de la unidad familiar que creamos. Me encontré mirando al doctor Chávez con ojos nuevos, buscando en su rostro rasgos que pudiera reconocer en los míos. ¿Cómo no lo había visto nunca? La leve forma almendrada falciparum en los ojos que compartía, el mismo pico de viuda que siempre parecía discordante con la línea recta del cabello de mi padre, de Hugo Ramírez. Chávez encontró mi mirada, su expresión una mezcla compleja de tristeza, esperanza y temor. Siempre había sido amable conmigo durante sus visitas, mostrando un interés particular en mis logros académicos y elecciones de carrera. Lo atribuí a una cortesía colegial, nunca imaginando una conexión más profunda. Debatimos durante años si contarles la verdad. Continuó Morales leyendo. Cada vez que lo considerábamos, temíamos perturbar su sentido de identidad y familia. Tal vez fue cobardía disfrazada de protección. Tal vez fue una preocupación genuina por su bienestar. Cualquiera que haya sido nuestro razonamiento, ahora les dejamos la elección sobre cómo proceder con esta información. El doctor Chávez ha respetado los límites de nuestra familia durante más de 35 años, sin pedir nada, mientras contribuía silenciosamente a sus fondos educativos y seguridad futura. Nos ha expresado que acogería una relación con ambas si lo desean, pero no espera nada. La decisión de conectar con él es enteramente suya. En cuanto a los asuntos prácticos de la herencia, Hugo y yo hemos estructurado nuestro testamento para reflejar tanto nuestras obligaciones legales como las morales. Los detalles serán explicados por el señor Morales, pero hemos intentado proveer para nuestras hijas, mientras reconocemos la compleja verdad de nuestra familia. Por favor, sepan que cada decisión que tomamos, por imperfecta que fuera, estuvo guiada por el amor mutuo, por ambas, y sí, por Hugo Chávez, quien sacrificó su reconocimiento paterno para darles estabilidad. Esperamos que encuentren en sus corazones la capacidad de perdonar nuestro engaño y entender las circunstancias complicadas que llevaron a estas elecciones. Nuestro deseo más profundo es que esta verdad eventualmente traiga sanación en lugar de división. Con amor eterno, Marina Ramírez. La sala cayó en un silencio profundo mientras Morales doblaba cuidadosamente la carta y la devolvía a su sobre. El rostro de Carolina había perdido todo color, su compostura habitual completamente abandonada. Me sentía extrañamente tranquila.
tal vez por el shock o por la claridad peculiar que a veces acompaña las revelaciones que cambian la vida. Esto es imposible, dijo Carolina finalmente, su voz apenas un susurro. No podemos ser... Hizo un gesto vago entre ella y el doctor Chávez. No soy... El doctor Chávez habló por primera vez, su inglés con acento suave pero claro. Entiendo que esto es un tremendo shock. Me he preparado para su enojo, su incredulidad, incluso su rechazo. Todas son respuestas naturales a noticias como estas. ¿Naturales? La voz de Carolina se elevó bruscamente. No hay nada natural en descubrir que toda tu vida ha sido una mentira. Nada natural en aprender que tu identidad ha sido... Se interrumpió, luchando visiblemente por controlarse. Me encontré estudiando al doctor Chávez más intensamente. Su porte digno, la forma cuidadosa en que elegía sus palabras, la inteligencia gentil en sus ojos. Siempre había admirado estas cualidades durante sus visitas a nuestra casa. ¿Había alguna parte de mí que reconoció nuestra conexión en un nivel más allá de la conciencia? Doctor Chávez, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. ¿Quería reconocernos todos estos años? Su expresión se suavizó. Cada día, dijo simplemente. Pero también quería que tuvieran estabilidad, seguridad y aceptación social que habrían sido complicadas por la verdad. Hugo Ramírez fue un hombre extraordinario que les dio algo que yo no podía en ese momento. Un padre cuyo derecho legal y social para criarlas nunca sería cuestionado. La risa de Carolina no tenía humor. ¡Qué noble! Todos ustedes tomando decisiones sobre nuestras vidas, nuestras identidades, sin considerar que merecíamos la verdad. Carolina, intervino tía Mariana suavemente. Tus padres, los tres, estaban navegando circunstancias imposibles en una época muy diferente. ¿Tú lo sabías? Pregunté de repente, comprendiendo la implicación de su presencia en esta reunión. ¿Todo el tiempo? Mariana asintió. Estuve allí cuando naciste, Elena. Alguien necesitaba saber la verdad por si algo les pasaba a Marina y Hugo. Me confiaron ayudarte a entender si este día llegaba. Morales carraspeó. Si se sienten capaces de continuar, hay asuntos prácticos sobre el testamento que deberíamos abordar. Carolina se enderezó, su pragmatismo inherente reafirmándose a través del shock. Sí, pasemos a la parte de la herencia de esta revelación familiar. Sus palabras llevaban un borde amargo, pero reconocí el desvío por lo que era. Un retiro a un terreno familiar de preocupaciones materiales, en lugar de enfrentar el terremoto emocional de nuestros orígenes recién revelados. Muy bien, dijo Morales, abriendo un documento diferente. El testamento en sí es bastante sencillo. La casa familiar en Millfield y todo su contenido se dejan a Elena Ramírez, junto con una póliza de seguro de vida valorada en 250.000. La cabeza de Carolina se alzó de golpe, su expresión endureciéndose. ¿Toda la casa para Elena? ¿Y yo qué? Morales levantó una mano, pidiendo paciencia. A Carolina Méndez, sus padres han dejado su cabaña de vacaciones en Cedar Lake, junto con una póliza de seguro de vida separada, también valorada en 250.000. ¿La cabaña? La voz de Carolina destilaba desdén. ¿Esa diminuta casa de 2 habitaciones en medio de la nada que necesita una renovación completa? ¿Cómo es eso remotamente equivalente a la casa? Permanecí en silencio, procesando esta información junto con la revelación anterior. La casa nunca había sido particularmente grandiosa. Una colonial de 4 habitaciones que necesitaba actualizaciones, pero representaba estabilidad y continuidad, cualidades que siempre valoré. Carolina, con sus aspiraciones de Hollywood, la había descartado repetidamente como provinciana y anticuada. Su repentino interés parecía impulsado más por la percepción de inequidad que por un apego genuino a nuestro hogar de infancia. Hay más, continuó Morales con calma. El doctor Chávez ha mantenido 2 fondos fiduciarios establecidos en el nacimiento de cada una, que han crecido considerablemente con los años. Estos fondos fueron creados técnicamente por sus padres, con el doctor Chávez como el principal contribuyente para mantener la narrativa familiar.
Pasó a otro documento. El fondo fiduciario de Elena Ramírez está valorado actualmente en aproximadamente 1.2 millones. El fondo fiduciario de Carolina Méndez tiene un monto igual. La cifra silenció momentáneamente incluso a Carolina. Nuestra familia de clase media modesta nunca había insinuado este nivel de provisión financiera. Miré al doctor Chávez, quien permanecía sentado con tranquila dignidad, su expresión sin revelar nada. Además, continuó Morales, el doctor Chávez ha establecido una fundación en nombre de su madre, la Fundación Literaria Marina Ramírez, con ambas nombradas como miembros de la Junta si deciden aceptar los cargos. La fundación está dotada con 5 millones con la misión de apoyar programas de alfabetización y educación en biblioteconomía, particularmente para estudiantes de orígenes diversos. La sala volvió a caer en silencio mientras absorbíamos las implicaciones. Nuestras vidas habían sido financiadas en parte por un hombre que conocíamos solo como el colega de nuestro padre, un hombre que resultó ser nuestro verdadero padre biológico. El apoyo financiero revelaba un nivel de cuidado y compromiso que contradecía cualquier narrativa de abandono. ¿Por qué?, preguntó Carolina directamente al doctor Chávez, su voz inusualmente vulnerable. ¿Por qué reservar todo este dinero para unas hijas que ni siquiera reconocías? Las manos de Chávez descansaban tranquilamente sobre la mesa de conferencias. Porque siempre fueron mis hijas, incluso cuando no podía reclamarlas públicamente. Su madre y Hugo me permitieron contribuir a su seguridad futura, como un pobre sustituto del cuidado diario que no podía proporcionar. ¿Alguna vez lamentaste el arreglo?, pregunté, encontrándome genuinamente curiosa en lugar de acusatoria. ¿Ver a otro hombre criar a tus hijas? Un destello de dolor cruzó sus facciones antes de que recuperara la compostura. Lamentar es una palabra demasiado simple. Experimenté un profundo dolor por lo que no podía compartir con ustedes. Los momentos diarios de su infancia, el derecho a amarlas abiertamente como padre. Pero nunca lamenté la estabilidad y el amor que Hugo proporcionó. Fue un padre extraordinario en todos los sentidos que más importan. Carolina empujó su silla hacia atrás abruptamente. Esto es abrumador. Necesito aire. Se puso de pie, recogiendo su bolso de diseñador con manos temblorosas. No puedo procesar todo esto de una vez. Morales asintió, comprensivo. Por supuesto. Estos documentos no van a ninguna parte. Podemos reconvenir cuando hayan tenido tiempo para asimilar la información. Voy contigo, ofreció tía Mariana, levantándose para seguir a Carolina. Mientras salían, un silencio incómodo descendió en la sala de conferencias. El doctor Chávez, mi padre biológico, un concepto aún demasiado grande para comprenderlo completamente. Me observaba con atención cuidadosa, claramente intentando evaluar mi estado emocional. ¿Tienes preguntas?, dijo finalmente. He esperado 36 años para responderlas, si me lo permites. La gentileza en su voz desbloqueó algo en mi pecho. ¿La amabas? A mi madre. Su sonrisa contenía décadas de emoción complicada. Desde el momento en que la vi colocando libros en la biblioteca universitaria. Tenía esta manera de concentrarse completamente en lo que tenía delante. El libro en sus manos, la persona que hacía una pregunta, la flor que plantaba. Esa cualidad de presencia era rara y hermosa. Asentí, reconociendo la descripción de la característica atención de mi madre. ¿Y lo resentiste? A Hugo, mi papá. Vaciló. Luego admitió con sorprendente franqueza. Al principio, me dije que había tomado lo que debería haber sido mío, pero Hugo Ramírez hizo eso imposible. Amó a tu madre con completa devoción y las crió a ustedes con un cuidado extraordinario. Nunca me trató como una amenaza o un intruso, incluso cuando habría sido natural hacerlo. En cambio, encontró maneras de incluirme en sus vidas sin comprometer la estructura familiar. Hizo una pausa, la emoción superando brevemente su reserva habitual. Fue un hombre mucho mejor de lo que la mayoría habría sido en esa situación. Morales se excusó discretamente, dejándonos solos en la sala de conferencias. A través de la pared de vidrio, podía ver a Carolina paseando por la recepción,
sus gestos animados sugiriendo que estaba procesando las revelaciones a su manera característica. Todas esas cenas en nuestra casa, dije lentamente, los recuerdos reorganizando en un nuevo patrón. El interés en mis proyectos escolares, los libros que siempre traías, no eran solo cortesías de colega. Negó con la cabeza. Eran los pobres intentos de un padre por conectar dentro de los límites que habíamos establecido. Tu madre y Hugo fueron generosos al permitir esas pequeñas interacciones. Muchos hombres en la posición de Hugo lo habrían encontrado demasiado amenazante. ¿Carolina lo sabía? ¿Alguna de nosotras sospechó alguna vez? La pregunta se había estado formando desde la revelación inicial. No conscientemente, creo, respondió. Luego añadió con una pausa. Una vez, cuando tenías unos 5 años, le preguntaste a tu madre por qué los ojos del doctor Chávez se parecían a los tuyos cuando los de papá no. Ella me dijo después que su corazón casi se detuvo, pero explicó que muchas personas tienen rasgos similares sin estar relacionadas. El recuerdo emergió vagamente, una observación casual de la infancia que aparentemente creó un pánico momentáneo para los adultos que mantenían la narrativa cuidadosamente construida de nuestra familia. Entendería, dijo Chávez cuidadosamente, si necesitas tiempo antes de decidir si quieres alguna relación conmigo. Esta revelación no cambia nada sobre el padre que te crió y todo sobre cómo podrías verte a ti misma y a tu historia. Su consideración me tocó inesperadamente. Aquí estaba un hombre que había esperado más de 3 décadas por la posibilidad de reconocimiento, y aún ponía mis necesidades emocionales por encima de su deseo largamente postergado de reconocimiento. Creo, dije lentamente, que me gustaría conocerte, no para reemplazar al padre que me crió, sino para entender la verdad completa de dónde vengo. El alivio que cruzó sus facciones reveló cuán cuidadosamente había estado controlando sus esperanzas. Eso es más de lo que me atrevía a esperar, Elena. Gracias. La puerta se abrió cuando Carolina regresó, su expresión ahora cuidadosamente compuesta, aunque sus ojos seguían turbulentos. Tía Mariana la seguía, su postura sugiriendo que estaba preparada para intervenir si era necesario. He estado pensando, anunció Carolina sin preámbulos. La casa debería venderse y las ganancias dividirse equitativamente entre nosotras. Es el único enfoque justo dadas estas circunstancias extraordinarias. Sentí un destello de frustración familiar ante su enfoque transaccional a lo que era fundamentalmente una situación emocional. Eso no es lo que ellos querían, Carolina. Mamá y papá, Hugo, dejaron la casa específicamente para mí, probablemente porque sabían que querría conservarla, mientras que tú has dejado claro durante años que no tienes interés en Millfield. Eso fue antes de saber que toda nuestra infancia se basó en un arreglo conveniente. Contraatacó, su voz tomando el filo agudo que reconocía de innumerables conflictos previos. Además, siempre has tenido el privilegio de ser la primogénita, la favorita. Ahora entiendo por qué. Tú fuiste la razón de su matrimonio en primer lugar. Carolina, dijo el doctor Chávez suavemente, no creo que esa sea una interpretación precisa de los sentimientos de tus padres. Las amaron a ambas profundamente e igualmente. Ella se volvió hacia él, los ojos encendidos. Con todo respeto, doctor Chávez, no puedes asumir la autoridad parental ahora. Renunciaste a ese derecho hace 36 años. La dureza de sus palabras lo afectó visiblemente, aunque mantuvo su compostura. Tienes razón en que no he ganado el derecho de guiar tus elecciones. Me disculpo por excederme. Su aceptación dignificada de su reproche pareció desequilibrar a Carolina momentáneamente. Había esperado defensiva o autoridad, no esta humilde reconocimiento de su papel limitado. El hecho es, continuó, volviéndose hacia mí, que estas revelaciones cambian el contexto del testamento por completo. Si somos honestas, ninguna de nosotras sabe qué habríamos querido si hubieran sido sinceros desde el principio. Ellos tomaron sus decisiones, Carolina, dije con firmeza. Tal vez no fueron decisiones perfectas, pero se tomaron con amor y las mejores intenciones dadas las circunstancias imposibles. Honrar sus deseos sobre la herencia parece lo mínimo que podemos hacer.
Fácil para ti decirlo cuando esos deseos te favorecen, replicó. Morales, que había regresado a la sala de conferencias, carraspeó. Si me permiten interrumpir, sus padres anticiparon posibles conflictos sobre la distribución. Hay un video que grabaron hace 2 años que pidieron que se reprodujera en caso de desacuerdo. Sin esperar nuestra respuesta, abrió una laptop y preparó un archivo. La pantalla se llenó con los rostros de nuestros padres. Mamá luciendo ligeramente incómoda con la tecnología. Papá, Hugo, con su característica sonrisa gentil. Estaban sentados lado a lado en el sofá de la sala, el entorno familiar creando un dolor inmediato de pérdida en mi pecho. «Hola, chicas», comenzó nuestra madre, su voz trayendo una oleada inesperada de lágrimas a mis ojos. «Si están viendo esto, entonces han aprendido la verdad sobre nuestra familia, y probablemente están teniendo fuertes reacciones tanto a las revelaciones como a nuestras decisiones sobre la herencia». Hugo asintió a su lado. «Queremos explicar nuestro pensamiento sobre la distribución, con la esperanza de que entiendan nuestras intenciones». Mi madre continuó. «Elena, te hemos dejado la casa porque has construido tu vida en Millfield, cerca de este hogar y comunidad que siempre has amado. La casa representa continuidad y raíces, valores que siempre han sido importantes para ti». Hugo continuó con fluidez, su coordinación practicada evidente incluso en este mensaje grabado. «Carolina, te hemos dejado la cabaña del lago porque representa posibilidad y retiro, un lugar que podrías renovar según tu visión o vender para financiar tus proyectos creativos en California. Intentamos que lo que dejamos a cada una reflejara los valores y prioridades que han demostrado a lo largo de sus vidas. Las provisiones financieras son idénticas», añadió mi madre, «porque nuestro amor por cada una de ustedes siempre ha sido igual e incondicional, sin importar las circunstancias complicadas de su nacimiento». La expresión de Hugo se tornó más seria. «Chicas, entendemos que aprender sobre el papel del Dr. Chávez en sus vidas puede sentirse como una traición de confianza. Esa responsabilidad es únicamente nuestra. Él quiso reconocerlas desde el principio, pero respetó nuestra decisión sobre lo que sentimos que les daría la infancia más estable en una época en que las familias interraciales enfrentaban desafíos significativos. Cualquiera que sea su decisión sobre desarrollar una relación con él ahora», dijo mi madre, sus ojos brillando de repente con lágrimas contenidas. «Por favor sepan que él las ha amado desde lejos con una constancia notable. Y sepan que Hugo ha sido su verdadero padre en todos los sentidos que más importan». Hugo sonrió, las arrugas familiares alrededor de sus ojos profundizándose. «Ser su padre ha sido el mayor privilegio de mi vida. La biología es solo química. La paternidad es presentarse día tras día con amor y presencia. Bajo esa medida, he sido bendecido más allá de toda medida al ser su papá». El video terminó, congelándose en sus rostros sonrientes, capturados hace 2 años, sin imaginar que en 24 meses ambos se habrían ido, dejando atrás esta cápsula del tiempo digital de explicación y amor. La sala permaneció en silencio, mientras el impacto de su mensaje directo desde el más allá se asentaba sobre nosotras. Carolina, por una vez, parecía no tener palabras, su habitual réplica rápida suspendida por la evidencia visible de la consideración reflexiva de nuestros padres. «Realmente pensaron en lo que importaría para cada una de nosotras», dije finalmente, rompiendo el silencio. «La casa para mí, la propiedad del lago para ti. No estaban haciendo distinciones arbitrarias». Carolina no respondió de inmediato, su mirada aún fija en la imagen congelada de nuestros padres. Cuando finalmente habló, su voz carecía de su habitual filo agudo. Lucían tan normales, sentados allí juntos, sabiendo este secreto masivo, planeando su revelación, y aún así solo parecen mamá y papá. «Eran mamá y papá», dije suavemente. «Esta verdad no borra la realidad de cómo nos criaron, la familia que éramos». El doctor Chávez, que había visto el video con emoción visible, habló en voz baja. «Sus padres fueron personas extraordinarias que tomaron decisiones difíciles en circunstancias complicadas. Cualquiera que sea su opinión sobre esas elecciones, por favor crean que se hicieron con un profundo amor por ambas.
Carolina se volvió hacia él, mirándolo realmente, quizás por primera vez desde la revelación. ¿Alguna vez consideraste pelear por nosotras legalmente? ¿Desafiar el arreglo? Negó con la cabeza. En los años 80, como inmigrante venezolano con una visa temporal, mi posición legal era extremadamente vulnerable. Pero más importante, perturbar su familia estable habría servido a mis necesidades a expensas de las suyas. Ese nunca fue un sacrificio que estuviera dispuesto a hacer. Su respuesta pareció afectar profundamente a Carolina. El interés propio que inicialmente había atribuido a todos los adultos involucrados en nuestro secreto familiar era difícil de mantener frente a un sacrificio tan evidente. Necesito tiempo, dijo finalmente, para procesar todo esto, para entender qué significa para cómo me entiendo a mí misma, mi infancia, todo. Chávez asintió. Por supuesto. He esperado 36 años. Puedo esperar más por cualquier relación que eventualmente deseen. No hay presión, no hay expectativas. La gracia en su respuesta me impactó poderosamente. Este hombre, que había soportado décadas observando a sus hijas biológicas crecer desde una distancia cuidadosa, aún ponía nuestras necesidades por encima de su propio deseo comprensible de conexión. Mientras nos preparábamos para dejar la sala de conferencias, me encontré en una encrucijada de emociones. Duelo por los padres que había perdido, confusión por la narrativa reescrita de mis orígenes, curiosidad por el padre biológico que había conocido solo como amigo de la familia, y una extraña gratitud por la consideración con la que mis tres padres intentaron proveer para nuestro futuro, tanto emocional como prácticamente. Carolina y yo caminamos en silencio hacia el estacionamiento, las revelaciones de la mañana habiendo suspendido momentáneamente nuestro patrón habitual de conflicto. En su auto alquilado, se detuvo, las llaves en la mano. «¿Qué harás?», preguntó, la pregunta abarcando mucho más que mis planes inmediatos. «Procesar», respondí honestamente. «Llorar, intentar entender. Eventualmente, creo que querré conocerlo mejor, no para reemplazar a papá, sino para completar la imagen». Ella asintió, su expresión inusualmente vulnerable. «No sé si puedo hacer eso. Se siente como una traición de alguna manera». «Lo entiendo», dije. Y sorprendentemente, lo hacía. La relación de Carolina con nuestro padre, con Hugo, siempre había sido diferente a la mía, caracterizada por una sociedad de admiración mutua que a veces me hacía sentir como la hija práctica y menos emocionante. Aprender que él no era su padre biológico podría sentirse como si la base de esa relación especial estuviera construida sobre arena movediza. «Decidas lo que decidas», añadí, «seguimos siendo hermanas. Eso no ha cambiado». Por un momento, su fachada cuidadosamente construida se quebró, revelando una emoción genuina debajo. Hermanas completas, aparentemente, no solo medias como siempre sospeché en secreto, dada nuestra diferencia. La admisión me sorprendió. «¿Pensaste que podríamos ser medias hermanas?». Se encogió de hombros, un gesto que intentaba ser casual, pero no lograba ocultar sentimientos más profundos. «¿Siempre fuiste tan diferente? Más como papá con tus libros y formas tranquilas. Pensé que tal vez mamá había estado casada antes o te había tenido con alguien más. Nunca imaginé...». Hizo un gesto vago para abarcar las revelaciones de la mañana. La ironía no se nos escapó a ninguna. Carolina había imaginado un secreto que me colocaba como la extraña biológica, cuando en realidad ambas estábamos conectadas a un padre que nunca conocimos realmente. «Tenemos mucho que resolver», dije finalmente. «Individualmente y juntas». Ella asintió, recomponiéndose con esfuerzo visible. «Vuelvo a Los Ángeles mañana. Necesito distancia de todo esto para pensar claramente». Pero vaciló. Luego continuó con una sinceridad inusual. «Me mantendré en contacto esta vez, de verdad». Mientras la veía alejarse, sentí el peso de las revelaciones de la mañana asentarse más plenamente. Los padres que había conocido y amado se habían ido, pero dejaron atrás no solo provisiones materiales, sino también la verdad, complicada,
desordenada y largamente atrasada. Ahora dependía de mí decidir qué hacer con esa verdad, cómo incorporarla a mi comprensión de mí misma y de la historia de mi familia. Afuera de la oficina legal, la luz primaveral iluminaba Main Street con un brillo doloroso. Los ritmos ordinarios de la vida en un pueblo pequeño continuaban inalterados por mi terremoto personal. Al otro lado de la calle, la biblioteca donde construí mi carrera se erguía como un testimonio de la continuidad en medio del cambio. Dentro de esas paredes, descubrí mi vocación profesional, siguiendo los pasos de mi madre, sin saber que había conocido a mi padre biológico en un lugar similar. Los patrones de nuestras vidas, me di cuenta, contenían más significado del que había reconocido anteriormente, hilos conectando generaciones de maneras visibles y ocultas. La verdad que mis padres finalmente compartieron ofrecía no solo disrupción, sino también la posibilidad de una nueva comprensión, nuevas conexiones y, tal vez eventualmente, un sentido más completo de identidad. Los días siguientes a la revelación en la oficina del abogado tomaron una cualidad onírica. Me moví por mis tareas rutinarias, reabriendo la biblioteca tras un breve cierre, respondiendo mensajes de condolencia, ordenando los detalles administrativos prácticos que siguen a la muerte, todo mientras cargaba con el peso de esta nueva comprensión de mis orígenes. Carolina partió a Los Ángeles como planeado, pero algo había cambiado en nuestras interacciones. Los mensajes de texto que enviaba eran menos performativos, más auténticos. Breves actualizaciones sobre su vuelo, una pregunta sobre algunas fotos de la infancia que quería copias, incluso una consulta tentativa sobre cómo estaba procesando todo. El borde competitivo que había caracterizado nuestra relación durante décadas parecía temporalmente suspendido frente a nuestro descubrimiento compartido. El doctor Chávez, Hugo Chávez, mi padre biológico, me había dado su información de contacto con una suave seguridad de que podía contactarlo cuando me sintiera lista, si alguna vez lo hacía. Sin presión, sin expectativas, había dicho, su dignidad tranquila aumentando mi curiosidad por este hombre cuya sangre corría por mis venas, pero cuya vida seguía siendo mayormente desconocida para mí. Una semana después del funeral, me encontré sola en la casa de mis padres, mi casa ahora según el testamento, rodeada por la evidencia física de la vida que construyeron. Los libros llenaban cada estante disponible, testificando el amor de mi padre, de Hugo Ramírez, por la literatura y el aprendizaje. Los jardines de mi madre florecían fuera de las ventanas, su planificación cuidadosa asegurando un color continuo desde la primavera hasta el otoño tardío. Las fotos narraban vacaciones familiares, graduaciones, momentos ordinarios preservados en el tiempo. Lo que más me impactó fue que saber la verdad sobre mi parentesco biológico no disminuía la realidad de la familia representada en esas fotos. Hugo Ramírez había sido mi padre en todos los sentidos significativos de la palabra. Presente en cuentos antes de dormir, lecciones de natación, obras escolares y días de mudanza a la universidad. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que construyó estanterías para mi creciente colección de libros, que me acompañó al altar en mi breve matrimonio fallido y me recibió en casa sin juicios cuando terminó. Mientras me movía por la casa esa noche, recogiendo cosas que necesitaban atención, correo para clasificar, plantas para regar, basura para sacar, me encontré en el estudio de mi padre. El espacio siempre había sido una especie de santuario, lleno de estanterías y con la cómoda silla de cuero, donde pasó incontables horas leyendo y corrigiendo trabajos. Su escritorio permanecía como lo dejó, organizado pero vivido, con un crucigrama a medio completar aún abierto junto a su pluma favorita. Por impulso, me senté en su silla, pasando los dedos por la suave superficie de madera del escritorio que heredó de su propio padre. El cajón de la derecha contenía suministros, clips, sellos, plumas de repuesto. El cajón central tenía papelería y sobres. El cajón de la izquierda, siempre cerrado con llave durante su vida, ahora era accesible, la pequeña llave incluida entre los efectos personales devueltos por el hospital. Vacilé, sintiéndome como una intrusa a pesar de mi propiedad legal de todo en la casa.
Lo que mi padre consideraba lo suficientemente privado para mantener bajo llave merecía respeto. Y sin embargo, los eventos de la última semana habían demostrado que respetar la privacidad de mis padres también significó permanecer ignorante de verdades fundamentales sobre mi propia identidad. Con dedos temblorosos, inserté la llave de latón y la giré. El cajón se abrió suavemente, revelando una pila de diarios encuadernados en cuero, ordenados por fecha, cada uno con la distintiva letra de mi padre en el lomo, diarios que nunca supe que guardaba. El más antiguo databa de 1985, el año de mi nacimiento. Lo levanté con cuidado, sintiendo el peso de la historia en mis manos. Al abrir la primera entrada, fechada el 17 de enero de 1985, comencé a leer. Marina me contó hoy sobre el bebé que lleva. El hijo de otro hombre, de Chávez. Sin embargo, todo lo que pude sentir fue preocupación por su angustia en lugar de mi propio orgullo herido. Ella espera que retire mi propuesta, que la deje enfrentar esto sola. En cambio, me encuentro más decidido que nunca a crear una vida con ella. Este niño, inocente de las circunstancias de su concepción, merece un padre presente y devoto. Si Marina aún me acepta, quiero ser ese padre. Las lágrimas nublaron mi visión mientras continuaba leyendo, siguiendo el viaje de un hombre joven, eligiendo abrazar a una hija no biológicamente suya. Sus entradas revelaban momentos de duda, ciertamente, preguntándose si podría amarme plenamente, cuestionando si Marina aún tenía sentimientos por el doctor Chávez, preocupándose por su propia adecuación como padre. Pero también documentaban la primera vez que sintió mi patada a través del abdomen de mi madre, el asombro que experimentó al sostenerme tras el nacimiento, el amor abrumador que lo tomó por sorpresa. Elena Rosa Ramírez llegó a las 2:17 esta mañana. Escribió el 3 de abril de 1985. 6 libras, 8 onzas de absoluta perfección. Cuando la enfermera la colocó en mis brazos, ocurrió algo extraordinario. Esta pequeña criatura con los ojos de Chávez y la nariz de Marina se convirtió, en un instante, en mi hija. Las realidades biológicas parecían de repente irrelevantes frente a esta conexión profunda. Pasaré mi vida asegurándome de que nunca dude que es profundamente, completamente amada. Hora tras hora, leí sus diarios, siguiendo la evolución de nuestra familia a través de su documentación honesta y reflexiva. El arreglo complejo con el doctor Chávez, inicialmente tenso y incómodo, gradualmente se convirtió en una relación de respeto mutuo y eventualmente amistad genuina, unida por la preocupación compartida por mi bienestar. La llegada de Carolina, 7 años después, otra hija biológica de mi madre y el doctor Chávez, fue registrada con el mismo amor y compromiso. Otra hija. Escribió el 12 de junio de 1992. Carolina Gracia Ramírez llegó al mundo anunciando ruidosamente su presencia, tan diferente de la llegada silenciosa de mi Elena. Marina está exhausta pero radiante. Chávez visitó brevemente en el hospital, el dolor en sus ojos inconfundible al mirar a esta segunda hija que no puede reclamar públicamente. Me encuentro en la extraña posición de sentir compasión por este hombre que comparte una conexión con mi esposa que nunca tendré. Y sin embargo, debe observar desde la distancia mientras crío a sus hijas biológicas. Qué red compleja hemos tejido en nuestro intento de crear algo estable y amoroso, desde circunstancias que comenzaron en secreto. Lo que emergió de estas reflexiones privadas fue el retrato de un hombre de carácter extraordinario, uno que enfrentó desafíos inusuales con gracia, que eligió amor y compromiso diariamente durante décadas, que creó una familia a través de la intención en lugar de la biología. Hugo Ramírez supo exactamente quién era yo desde el momento de mi concepción, y me eligió. Nos eligió, con plena conciencia y corazón abierto. La revelación no trajo enojo por el engaño, sino una profunda apreciación por el hombre, que había sido mi padre en todos los sentidos que importaban. Sus diarios revelaron no decisiones perfectas, sino reflexivas y amorosas, elecciones hechas dentro del contexto de una época en que las familias interraciales enfrentaban desafíos sociales significativos, cuando los conceptos de formación familiar eran mucho más rígidos que hoy.
El amanecer despuntaba cuando terminé de leer el diario del año de mi nacimiento. Exhausta, pero extrañamente en paz, lo devolví al cajón junto a los demás. Una crónica del viaje no convencional de nuestra familia, visto a través de los ojos del hombre que proporcionó su fundamento. Más tarde esa mañana, tras unas pocas horas de sueño inquieto, tomé una decisión. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje de texto al doctor Chávez. Me gustaría reunirme contigo cuando tengas tiempo. Hay mucho que me gustaría aprender sobre tu perspectiva de nuestra historia familiar. Su respuesta llegó en minutos. Estoy disponible cuando quieras. Solo dime la hora y el lugar. Gracias por esta oportunidad, Elena. Concertamos encontrarnos esa tarde en Riverside Park, una ubicación neutral que ofrecía privacidad y la opción de caminar mientras hablábamos, de alguna manera más fácil que sentarnos cara a cara en una mesa con este hombre que era simultáneamente familiar y extraño. Cuando llegué, el doctor Chávez ya estaba allí, sentado en un banco con vista al río, su postura recta pero no rígida, un libro abierto en sus manos. Al acercarme, levantó la vista, cerró el libro y se puso de pie con una gracia que de repente me pareció familiar, el mismo movimiento fluido y económico que a menudo había observado en mí misma. Elena, dijo, su expresión una mezcla cuidadosa de placer y contención. Gracias por sugerir esta reunión. Gracias por estar disponible con tan poca antelación. Respondí, de repente insegura sobre cómo proceder a pesar de haber ensayado esta conversación en mi mente toda la mañana. Hizo un gesto hacia el sendero que seguía la curva del río. ¿Prefieres caminar? A veces el movimiento facilita la conversación. Asentí agradecida, y caímos en paso uno junto al otro, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio entre nosotros no era exactamente cómodo, pero tampoco hostil. Más bien, llevaba el peso de décadas de verdades no dichas. Leí los diarios de mi padre anoche, dije finalmente. Los diarios de Hugo. Documentó todo, desde cuando mi madre le contó sobre su embarazo hasta toda nuestra infancia. La expresión de Chávez reveló sorpresa. No sabía que guardaba diarios. Yo tampoco. Estaban en un cajón cerrado en su escritorio. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Me ayudaron a entender la complejidad de la situación que todos ustedes estaban navegando. Los diarios pintaron una imagen de 3 personas intentando tomar las mejores decisiones que podían en circunstancias difíciles. Asintió, su mirada fija en el camino por delante. Hugo fue un hombre extraordinario. Cuando tu madre me contó sobre su embarazo contigo, estaba aterrorizado, no de la paternidad en sí, sino de las implicaciones para mi posición en la universidad, mi estatus de visa y, más importante, las consecuencias sociales para una hija de raza mixta en un pueblo pequeño en los años 80. ¿Y mi madre? ¿Cuál fue su reacción inicial? Una pequeña sonrisa suavizó sus rasgos. Marina siempre fue más valiente de lo que merecía. Estaba preparada para enfrentar la maternidad soltera en lugar de interrumpir el embarazo, aunque habría significado una censura social significativa en ese momento. Cuando Hugo ofreció su solución, matrimonio, su nombre para el bebé, una estructura familiar estable, ella inicialmente se negó por preocupación por su futuro, pero él insistió. Lo sé, dije, recordando las entradas del diario. Hugo dijo que había amado a Marina desde que eran adolescentes, y aunque las circunstancias no eran las que había imaginado, la oportunidad de construir una vida con ella y su hija era una que quería abrazar. La voz de Chávez llevaba una admiración inconfundible. Estaba agradecido y devastado a la vez. Agradecido de que tú y tu madre tendrían seguridad y aceptación social. Devastado de que no podría reconocerte abiertamente como mi hija. Caminamos en silencio durante varios minutos, pasando por una familia con niños pequeños, alimentando patos en la orilla del río. Observé al padre levantar a su pequeño para que viera mejor a las aves. La intimidad física casual entre padre e hijo, de repente conmovedora a la luz de nuestra conversación. ¿Cuál fue el arreglo exactamente? Pregunté finalmente. ¿Cómo permaneciste en nuestras vidas sin revelar la verdad? Tus padres, Marina y Hugo, sugirieron que, como colegas en la universidad,
sería natural que nuestras familias socializaran ocasionalmente. Hugo me presentó como un amigo del departamento de biología y me convertí en el amigo de la familia que aparecía en fiestas de cumpleaños, cenas ocasionales, algunas reuniones festivas, siempre en la periferia pero lo suficientemente presente para presenciar tu crecimiento. Recordé esas reuniones, viéndolas a través de esta nueva lente. Traías libros cada vez que visitabas, principalmente libros de ciencia, pero también historias sobre la cultura e historia venezolana. Asintió, un destello de placer cruzando sus rasgos al recordar. Quería compartir algo de tu herencia contigo de la manera limitada que tenía disponible. Tu madre y Hugo fueron generosos al permitir esas pequeñas conexiones. ¿Y financieramente? ¿Los fideicomisos, la fundación? Eso comenzó cuando naciste. Insistí en contribuir a tu seguridad futura, ya que no podía contribuir con una presencia diaria. Hugo inicialmente se resistió, viéndolo como su responsabilidad como tu padre legal, pero eventualmente acordamos un arreglo donde yo proporcionaría fondos a través de él y Marina, manteniendo la apariencia de que ellos eran la fuente. Hizo una pausa, luego añadió suavemente: era un pobre sustituto para ser tu padre, pero era algo concreto que podía ofrecer. Habíamos llegado a una curva en el río donde un pequeño cenador de madera ofrecía refugio y asientos. Por un acuerdo tácito, entramos, cada una tomando un banco, ahora frente a frente directamente. Carolina está luchando más con esta revelación que yo, dije tras un momento. Creo que porque su relación con Hugo, con papá, fue diferente a la mía. Ellos compartían ciertas cualidades: carisma, expresividad, facilidad social. Descubrir que él no era su padre biológico parece haber sacudido su sentido de identidad de una manera particularmente difícil. Chávez asintió, comprensivo. La herencia genética es un elemento complejo de la identidad. Algunos encuentran consuelo en conexiones biológicas, otros en lazos familiares elegidos. Carolina puede necesitar más tiempo para integrar estos diferentes aspectos de su historia de origen. ¿Alguna vez lamentaste el arreglo?, pregunté, la pregunta que se había estado formando desde que leí los diarios de mi padre. Ver a alguien más criar a tus hijas biológicas, limitando tu propio rol a visitante ocasional. Consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Lamentar sugiere que habría elegido diferente dadas las mismas circunstancias. No creo que lo hubiera hecho, sabiendo la estabilidad y el amor que Hugo proporcionó para ti y Carolina. Hizo una pausa, la emoción superando brevemente su compostura habitual. ¿Experimenté dolor? Un dolor profundo, sí. Hubo momentos, tus primeros pasos, primeras palabras, logros escolares, cuando los límites de mi rol eran agudamente dolorosos. Pero el dolor por lo que no puede ser es diferente del arrepentimiento por las elecciones hechas. La distinción me pareció precisa y profunda, característica del hombre reflexivo que comenzaba a conocer más allá de su rol como colega de mi padre y amigo de la familia. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, la pregunta abarcando la vasta incertidumbre de nuestra relación recién reconocida. Eso depende enteramente de lo que quieras, Elena, respondió. He imaginado esta conversación durante 36 años, pero siempre con la comprensión de que tu comodidad y bienestar determinarían su curso. Si deseas conocerme mejor, sería un honor. Si prefieres distancia, lo respetaré completamente. Su disposición a deferir enteramente a mi preferencia me conmovió inesperadamente. Este hombre, que había sacrificado el reconocimiento abierto de su paternidad durante décadas, aún ponía mis necesidades por encima de su propio deseo comprensible de conexión. Creo, dije lentamente, que me gustaría conocerte. No para reemplazar al padre que me crió, sino para entender todas las piezas de quién soy y de dónde vengo. El alivio que cruzó sus rasgos reveló cuán cuidadosamente había estado controlando sus esperanzas. Eso es más de lo que me atreví a esperar, Elena. Gracias. Tengo preguntas, sin embargo. Muchas preguntas. Por supuesto. Tengo respuestas, o al menos mi perspectiva sobre lo que desees saber.
Cuéntame sobre tu familia en Venezuela, mis abuelos que nunca conocí. Durante las siguientes 2 horas, nos sentamos en ese cenador junto al río, mientras el doctor Chávez, Hugo, compartía la historia de sus orígenes. Nacido en Caracas, hijo de profesores universitarios que sobrevivieron a tiempos políticos turbulentos con una combinación de cautela y buena fortuna. Su aptitud temprana para la ciencia fue cultivada a pesar de recursos limitados, culminando en la extraordinaria oportunidad de una beca para estudiar en América. Llegó en 1983, parte de una de las primeras olas de académicos venezolanos permitidos para estudiar en el extranjero, tras la normalización de relaciones diplomáticas. Describió a mis abuelos con vívido detalle. La pasión de mi abuelo por la poesía venezolana, la notable habilidad de mi abuela con la medicina tradicional y las plantas curativas. Ambos habían fallecido sin conocer a sus nietas americanas, aunque sabían de nuestra existencia a través de cartas cuidadosamente codificadas y raras llamadas telefónicas. Entendieron la complejidad de la situación, explicó. En algunos aspectos, el concepto de arreglos familiares hechos para protección social no era desconocido en la cultura venezolana, donde las estructuras familiares extendidas y las consideraciones prácticas han influido durante mucho tiempo en la formación familiar. Mientras hablaba, me encontré buscando en sus rasgos reflejos de los míos. La forma de sus manos, similar a las mías, la misma leve asimetría en nuestras sonrisas, la tendencia compartida a pausar pensativamente antes de responder preguntas difíciles. Estas conexiones físicas, previamente no reconocidas, ahora parecían obvias. ¿Tienes otra familia? ¿Alguna vez te casaste o tuviste otros hijos? La pregunta se sentía importante. ¿Había medios hermanos en algún lugar que nunca conocí? Negó con la cabeza. No. Hubo una breve relación algunos años después de que naciera Carolina, pero no progresó al matrimonio y no hubo otros hijos. Vaciló. Luego añadió en voz baja. Habiendo experimentado la paternidad desde la distancia, no podía imaginar hacerlo de nuevo, y las circunstancias nunca se alinearon para una estructura familiar más tradicional. Las implicaciones de su respuesta pesaron mucho. Este hombre consumado había permanecido efectivamente solo, su vida emocional moldeada por el complicado arreglo que definió nuestra familia. Si esto representaba una devoción admirable o un apego poco saludable, no estaba inmediatamente claro, pero el sacrificio era innegable. Mientras la tarde se extendía hacia la noche, nuestra conversación cambió del pasado al presente. Hugo preguntó con interés genuino sobre mi vida ahora. Mi trabajo en la biblioteca, mi hogar, mis intereses y aspiraciones. Su interés auténtico era evidente en la forma atenta en que escuchaba, conectando mis actividades actuales con historias o tendencias que había observado durante mi infancia. Siempre amaste organizar información, notó con una sonrisa. Incluso de niña pequeña, ordenabas tus libros por color, luego por tamaño, luego por tema. La biblioteconomía parece una extensión natural de esa tendencia inherente. La observación, tan específica y precisa, creó un puente inesperado entre el pasado y el presente. Una continuidad de identidad que trascendía la narrativa interrumpida de mis orígenes. Mientras las sombras se alargaban en el parque, finalmente nos levantamos para irnos, reconociendo ambos que esta primera conversación real había alcanzado una conclusión natural mientras establecía una base para futuras interacciones. ¿Puedo llamarte alguna vez?, preguntó, su fraseo formal portando una vulnerabilidad subyacente. Tal vez podríamos cenar la próxima semana si te sientes cómoda con eso. Me gustaría eso, respondí, sorprendida por lo genuinamente que lo decía. Y sí, por favor llama. Tengo más preguntas, pero necesito tiempo para procesar lo que he aprendido hoy. Caminamos de regreso al área de estacionamiento en un silencio cómodo. En mi auto, vacilé, insegura sobre la despedida apropiada para esta situación sin precedentes. Un apretón de manos parecía absurdamente formal, pero los gestos más familiares se sentían prematuros. Hugo Chávez resolvió el dilema con sensibilidad característica, ofreciendo su mano primero.
pero con una calidez que reconocía el potencial de una conexión más profunda con el tiempo. Gracias, Elena, por tu apertura hoy. Significa más de lo que puedo expresar adecuadamente. Gracias por tu paciencia, respondí. Todos estos años y aún ahora. Conduciendo a la casa que ahora era legalmente mía, sentí una curiosa sensación de expansión en lugar de la confusión que había anticipado. Aprender sobre mi padre biológico no había disminuido la realidad del hombre que me crió. En cambio, había añadido dimensiones a mi comprensión de la familia, la identidad y el amor. Hugo Ramírez había elegido la paternidad con plena conciencia de las realidades biológicas. Hugo Chávez había sacrificado el reconocimiento público de su paternidad para asegurar mi aceptación y estabilidad social. Ambos hombres, a su manera, habían actuado por amor en lugar de obligación. La casa parecía diferente de alguna manera cuando estacioné en la entrada, como si mi nueva comprensión hubiera alterado sutilmente el espacio físico. Seguía siendo el hogar donde crecí, aún lleno de recuerdos de Hugo Ramírez como mi padre, pero ahora también contenía la conciencia de la presencia indirecta de Hugo Chávez a lo largo de esos años. Los libros que me dio aún en los estantes, la influencia de sus genes evidente en mis rasgos cuando vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Esa noche, Carolina llamó desde Los Ángeles, su voz con un brillo ligeramente artificial que sugería que estaba luchando más de lo que quería admitir. ¿Cómo estás lidiando con todo?, preguntó después de intercambiar actualizaciones superficiales sobre asuntos prácticos relacionados con el patrimonio de nuestros padres. Es complicado, admití, acurrucándome en la silla de lectura favorita de nuestro padre, de Hugo Ramírez. Pero no de la manera que esperaba. Me reuní con el doctor Chávez hoy, Hugo, y leí los diarios de papá desde que nací. ¿Papá guardaba diarios? La voz de Carolina se quebró ligeramente al otro lado de la línea, un indicio de la vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. ¿Qué decían los diarios? ¿Cómo podía escribir sobre todo esto y nunca decirnos nada? Me acomodé en la silla, el cuero desgastado crujiendo bajo mi peso, un recordatorio tangible de las innumerables noches que mi padre pasó aquí, reflexionando sobre nuestra familia. Eran honestos, Carolina. Papá, Hugo Ramírez, escribió sobre todo, sus temores, sus esperanzas, su amor por nosotras y por mamá. Documentó cómo tomó la decisión de criarnos como suyas, sabiendo que éramos hijas biológicas de Hugo Chávez. No había resentimiento en sus palabras, solo compromiso. Él eligió ser nuestro padre cada día, a pesar de las complicaciones. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Carolina habló, su tono era más suave, casi vacilante. Eso suena como él. Siempre fue tan sólido. Pero no puedo evitar sentir que todo esto, esta verdad, hace que nuestra relación con él sea menos real, como si estuviera basada en una mentira. No fue una mentira, dije con firmeza, sintiendo la necesidad de defender la autenticidad de nuestra infancia. El amor de papá por nosotras era real. Sus acciones, su presencia, las formas en que nos apoyó, todo eso fue real. La biología no cambia los años que pasó siendo nuestro padre. Tal vez, respondió ella, aunque su voz seguía cargada de duda. Pero saber que Hugo Chávez estaba ahí, en el fondo, contribuyendo a nuestros fondos, observándonos desde la distancia, se siente como si estuviéramos viviendo en una especie de obra de teatro, y nosotros éramos los únicos que no conocíamos el guión. Sus palabras resonaron conmigo. Había sentido algo similar al leer los diarios. Una sensación de desconexión, como si los recuerdos de mi infancia ahora necesitaran ser reexaminados bajo una nueva luz. Pero también había encontrado consuelo en las palabras de mi padre, en la claridad de su intención. Creo que todos estaban haciendo lo mejor que podían en una situación imposible, dije. No fue perfecto, pero intentaron protegernos, darnos una vida estable. Carolina suspiró, un sonido que llevaba el peso de su lucha interna. Supongo que tienes razón. Es solo que no sé cómo encajar a Hugo Chávez en mi vida ahora. Él no es papá. Papá era el que estaba allí, el que me enseñó a manejar,
el que aplaudía más fuerte en mis obras escolares, incluso cuando eran terribles. Chávez es solo un extraño con mi ADN. Lo entiendo, dije, y lo hacía. Mi propia reunión con Chávez esa tarde había sido un paso tentativo hacia la comprensión, no un reemplazo instantáneo del padre que había perdido. No tienes que decidir nada ahora, él mismo lo dijo. No hay presión, no hay expectativas. Puedes tomar todo el tiempo que necesites. ¿Y tú?, preguntó, su tono volviéndose más curioso. ¿Qué sentiste al hablar con él hoy? Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos, mirando la estantería frente a mí, donde los libros que Chávez me había regalado de niña aún ocupaban un lugar destacado. Fue extraño, pero también iluminador. Es un hombre reflexivo, Carolina. Ha llevado esta verdad durante décadas, y aún así puso nuestras necesidades por encima de las suyas. No está tratando de reemplazar a papá. Solo quiere ser parte de nuestra historia, si lo permitimos. Eso suena muy noble, dijo ella, con un toque de su sarcasmo habitual, pero había menos filo en su voz esta vez. No sé si estoy lista para eso. Tal vez nunca lo esté. Eso está bien, respondí. Es tu decisión. Pero si alguna vez cambias de opinión, creo que encontrarás que él está dispuesto a conocerte en el punto en que estés. Hubo otro silencio, este más reflexivo. Finalmente Carolina dijo: Gracias, Elena. Por hablar de esto, quiero decir, sé que no siempre hemos estado en la misma página, pero esto se siente diferente, como si tal vez pudiéramos entendernos un poco mejor ahora. Sonreí, aunque ella no podía verme. Hermanas completas, ¿recuerdas? Siempre estaremos conectadas, incluso cuando no estemos de acuerdo. Ella soltó una risa suave, un sonido raro que me recordó a nuestra infancia, cuando las cosas eran más simples. Sí, hermanas completas. ¿Quién lo hubiera pensado? Antes de colgar, prometimos mantenernos en contacto más regularmente, no solo con actualizaciones superficiales, sino con conversaciones reales sobre cómo estábamos procesando todo. Fue un pequeño paso, pero se sintió significativo, un puente tentativo sobre el abismo que a menudo había definido nuestra relación. Los días siguientes se asentaron en una rutina que era a la vez familiar y profundamente alterada. Volví al trabajo en la biblioteca, encontrando consuelo en las tareas cotidianas: organizar estanterías, ayudar a los clientes, planificar el próximo programa de alfabetización. Pero cada interacción estaba teñida por mi nueva realidad. Cuando un colega mencionó casualmente al doctor Chávez en el contexto de un próximo simposio universitario, me sorprendí al darme cuenta de que ahora era más que un académico respetado para mí. Era mi padre biológico. Decidí asistir al simposio, una decisión impulsada tanto por la curiosidad como por el deseo de verlo en su elemento profesional. La conferencia, organizada por el Departamento de Biología, se centró en la conservación de ecosistemas, un tema que Chávez había defendido durante décadas. Mientras lo observaba hablar, noté pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sus manos se movían expresivamente al explicar conceptos complejos, un gesto que reconocí en mí misma cuando estaba entusiasmada por un tema. La calidez en su voz cuando respondía a preguntas de los estudiantes, reflejando la misma paciencia que había mostrado conmigo en el parque. Después de su presentación, me acerqué a él, sintiéndome ligeramente fuera de lugar entre los académicos y estudiantes que lo rodeaban. Me vio de inmediato, su rostro iluminándose con una sonrisa que era a la vez profesional y profundamente personal. Elena, dijo, excusándose de una conversación con un colega. No esperaba verte aquí. Quería verte hablar, admití. Fue impresionante. Nunca había entendido completamente lo que haces hasta ahora. Me halaga, respondió, con un toque de humor en sus ojos. ¿Te gustaría tomar un café? Hay una cafetería en el campus que hace un decente espresso venezolano. Acepté, y pronto nos encontramos sentados en una mesa junto a la ventana, con tazas humeantes entre nosotros. La conversación fluyó con más facilidad esta vez, pasando de su trabajo a recuerdos de mi infancia, luego a historias sobre su propia juventud en Caracas. Me habló de su primer viaje a los llanos venezolanos, donde quedó fascinado por la biodiversidad,
un momento que moldeó su carrera. A cambio, compartí historias sobre mi trabajo en la biblioteca, cómo el programa de alfabetización que inicié estaba comenzando a tener un impacto real en la comunidad. Tu madre estaría muy orgullosa, dijo en voz baja. Siempre vio tu potencial para hacer una diferencia, incluso cuando eras pequeña. El comentario me tomó desprevenida, trayendo una oleada de emoción. Ojalá pudiera hablar con ella sobre todo esto, dije. Preguntarle por qué tomaron las decisiones que tomaron. ¿Cómo se sintió al llevar este secreto? Chávez asintió, su expresión comprensiva. Marina era una mujer de una fuerza extraordinaria, pero también cargaba con la culpa de mantenerte esta verdad oculta. Hablamos de ello a menudo, especialmente a medida que crecías. Siempre temió que te sintieras traicionada. No estoy traicionada, dije, sorprendiéndome por la certeza en mi voz. Confundida, tal vez. Triste por las complicaciones que todos enfrentaron, pero no traicionada. Creo que entiendo por qué lo hicieron. Eso es un regalo, respondió, su voz cargada de gratitud. Para tu madre, para Hugo Ramírez y para mí. Saber que puedes encontrar un camino hacia la comprensión significa más de lo que puedo expresar. Mientras pasaban las semanas, mi relación con Chávez comenzó a tomar forma, no como un reemplazo de mi padre, sino como una nueva conexión, una que enriquecía mi comprensión de mí misma en lugar de disminuir los lazos que había tenido con Hugo Ramírez. Nos reuníamos cada pocos días, a veces para café, otras para caminatas en el parque, cada encuentro añadiendo una capa a nuestra relación naciente. Me habló de su investigación, de su amor por la música venezolana, de los desafíos de ser un inmigrante en una época en que su acento y herencia lo marcaban como un extraño. A cambio, compartí mis propios sueños, mi esperanza de expandir los programas de la biblioteca, mi amor por cultivar mi jardín, mi lucha por reconciliar el duelo con esta nueva verdad. Carolina, mientras tanto, mantuvo su distancia, aunque sus mensajes se volvieron más frecuentes y menos superficiales. En un texto inesperado, me preguntó si podía enviarle copias digitales de los diarios de nuestro padre. Una solicitud que me sorprendió pero que cumplí de inmediato, escaneando cuidadosamente las páginas relevantes y enviándoselas. Días después, me llamó, su voz temblorosa. Los leí, dijo sin preámbulo. Todos. No podía parar. Es como si estuviera escuchando a papá hablar de nuevo. ¿Qué pensaste?, pregunté, preparándome para su reacción. Me hizo darme cuenta de cuánto nos amaba, dijo, su voz quebrándose. No solo a ti, con tu vida tranquila y tu conexión con Millfield. A mí también, incluso cuando me fui a Los Ángeles y tomé decisiones que él no siempre entendía. Él escribió sobre mis obras escolares, mis audiciones, incluso mis publicaciones en redes sociales. Estaba orgulloso, Elena, a pesar de todo. Lo estaba, dije suavemente. Siempre lo estuvo, pero también me hizo pensar en Chávez. Continuó, su tono vacilante. Papá escribió sobre él con tanto respeto, incluso admiración. No había celos, solo reconocimiento de que Chávez también nos amaba, a su manera. No sé si estoy lista para hablar con él, pero estoy empezando a entender que no es el villano en esta historia. Él no espera que estés lista, dije. Solo está ahí, si alguna vez quieres dar ese paso. Tal vez algún día, dijo, y por primera vez sonó como si realmente lo considerara. Por ahora, solo necesito procesar lo que significa ser hija de ambos, de papá, que nos crió, y de Chávez, que también sacrificó mucho. Nuestra conversación marcó un punto de inflexión, no solo en nuestra relación con la verdad, sino también en nuestra relación como hermanas. Por primera vez, sentí que estábamos navegando este terreno desconocido juntas, no como competidoras, sino como aliadas, unidas por el amor de nuestros padres y la complejidad de nuestra herencia compartida. Un mes después, recibí una invitación de Chávez para asistir a una pequeña reunión en su casa, una celebración de su último artículo publicado, un hito en su carrera. Dudé al principio.
insegura de cómo encajaría en su mundo profesional. Pero su insistencia amable y la curiosidad me llevaron a aceptar. Su casa era modesta pero cálida, llena de libros, arte venezolano y plantas que reflejaban su amor por la botánica. Los invitados eran una mezcla de colegas universitarios, estudiantes y algunos amigos personales, todos claramente respetuosos de Chávez. Me presentó como Elena Ramírez, una bibliotecaria excepcional y una persona muy especial para mí. Una descripción que reconocía nuestra conexión sin revelar detalles que aún no estaba lista para compartir. Mientras circulaba entre los invitados, escuchando sus historias sobre el impacto de Chávez como mentor y científico, sentí un creciente sentido de orgullo. Este hombre, mi padre biológico, había construido una vida de propósito y contribución, incluso mientras cargaba con el peso de un sacrificio personal. Cuando nuestros ojos se encontraron al otro lado de la sala, compartimos una sonrisa silenciosa, un reconocimiento de la relación que estábamos comenzando a construir, paso a paso. Esa noche, al conducir de regreso a casa, me detuve en el cementerio donde descansaban mis padres. La lápida conjunta, inscrita con sus nombres y las palabras «Amados padres y compañeros», brillaba suavemente bajo la luz de la luna. Me arrodillé junto a ella, trazando las letras con los dedos. «Gracias», susurré, mi voz atrapada por la emoción. Por amarnos lo suficiente como para tomar decisiones difíciles. Por darnos una familia, incluso si no era convencional. Estoy empezando a entender, y los amo aún más por eso. El viento susurró a través de los árboles, una respuesta suave que se sintió, por un momento, como su presencia. Me levanté, limpiándome las lágrimas, y miré hacia el cielo estrellado. La verdad que mis padres habían protegido durante tanto tiempo no era una carga, me di cuenta, sino un regalo. Una oportunidad para conocer la profundidad de su amor, la fuerza de su sacrificio y la posibilidad de nuevas conexiones que enriquecieran mi vida de maneras que nunca había imaginado. Con un último vistazo a su tumba, caminé de regreso a mi auto, lista para enfrentar el futuro, no solo como la hija de Hugo y Marina Ramírez, sino también como la hija de Hugo Chávez, una mujer cuyas raíces eran más profundas y complejas de lo que jamás había sabido, pero cuya identidad estaba, en última instancia, definida por el amor que había recibido y el amor que elegiría dar. Si esta historia te conmovió, asegúrate de seguirnos para más relatos que exploran las complejidades del amor, la familia y la identidad. ¿Desde dónde nos lees? Déjanos saber en los comentarios.